Hola, hola. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Dios sea contigo y con tu familia. Una verdadera guerra espiritual. ¿Cómo saber que estoy librando una guerra espiritual? ¿Cómo saber en qué momento estoy precisamente en lo que es una guerra espiritual y qué puedo hacer yo para poder librarme o poder vencer en esa batalla? Registra la Biblia en algún momento lo que es una guerra espiritual. Jesús le estuvo en el desierto y mirando esta guerra espiritual que tuvo Jesús en el desierto con el maligno, podemos ver varios factores que son lo que el maligno va a usar para atacarnos a nosotros en estos tiempos y para llevarnos a nosotros a lo que es una guerra continua espiritualmente hablando. ¿Qué está pasando en estos tiempos, mis queridos hermanos? En estos tiempos han distorsionado lo que es una guerra espiritual y han traído la guerra espiritual como que es una guerra normal, cuerpo a cuerpo, Es decir, que estamos luchando cuerpo a cuerpo con el enemigo y no es así, porque nuestra batalla realmente, ¿quién la lleva a cabo? Es Jesucristo. Nuestra batalla, quien la lleva a cabo es Dios. Dice la palabra de Dios: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Allí en Efesios tenemos unas herramientas que da Dios, que son las armaduras del creyente. Y allí tenemos un grupo de arma defensiva y no ofensiva, dando a entender de que realmente cuando a la hora de nosotros defendernos, la única arma que nos da es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos refutar a los ataques del enemigo? Con la palabra de Dios. Y el enemigo, sabiendo esto, ¿cómo vendrá hacia nosotros a atacarnos? Pues también vendrá con la palabra de Dios. ¿Cómo así, predicador? Fácil y sencillo para el que quiere entender. Allá en el Edén, la serpiente le dijo a Eva: con que Dios ha dicho que no comáis de esos árboles porque morirán. Y ella le dijo: no, de los árboles podemos comer, del único que no podemos comer es de aquel. Entonces el diablo empieza a atacar al ser humano por aquella orden que ya Dios no ha dado a nosotros. En pocas palabras, lo mismo que sucedió en el huerto del Edén está sucediendo ahora en estos tiempos. Hay cosas que Dios ha dicho que no podemos hacer. Sin embargo, el diablo entra en la mente de algunos predicadores y ellos dicen realmente que es lo contrario a lo que dice la Biblia y a lo que dice Dios. El diablo tiene predicadores, el diablo tiene pastores que están llevando lo que es una contrariedad a lo que es la palabra de Dios. Y el pueblo de Dios debe de estar atento, porque ahora es que ha arreciado lo que es la palabra de Dios. Ahora es, la guerra del maligno. Ahora es que ha arreciado la guerra porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque su tiempo es corto. Su tiempo es corto, les queda poco tiempo. Muchos dicen realmente que el maligno es el jefe del infierno o el dueño del infierno. Fíjate algo, que el maligno es el primer preso o el primero que va a usar ese lugar allí, pero no como dueño, sino como prisionero. En pocas palabras, el diablo es la primera víctima del infierno, y ese infierno fue preparado por Dios para el maligno. Dios tiene el control de aquel lugar allí, no es el maligno. Muchos están confundidos en estas cosas. Guerra espiritual, mis queridos hermanos. Guerra espiritual. Vemos en el desierto que cuando
el maligno está tentando a Jesús, le dice que la Biblia dice o que Dios dice que si él ora por una piedra se convierte en pan. ¿A qué está apelando aquí el maligno? El maligno está apelando a lo que son los alimentos, a lo que son los alimentos que nosotros usamos. Hay una serie de alimentos que en aquellos tiempos no se podían usar, pero sin embargo el maligno le enseñaba a ellos que sí se podía. Te atacará por el vientre. Después lo lleva a un sitio alto y le dice, mira, te voy a dar todo aquello, todo esto te lo voy a dar si te postrares. ¿A qué apeló el maligno ahí? Apeló a la codicia del hombre, al querer tener muchos bienes, al querer tener muchas cosas. Entonces, estas son cosas que debemos nosotros, como creyentes, de tener cuidado en cuanto a estas cosas. El maligno atacará al hombre con lo que le gusta al hombre. El maligno tratará de derribar a los creyentes con aquellas cosas que se ven deliciosas en el mundo. Recuerden, Eva vio el árbol de la vida codicioso y agradable y bueno, es decir que eso no es nada comerse esa fruta. Así está pasando en estos tiempos y vemos el que no es nada metido en la congregación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y están trayendo lo que es un evangelio diferente realmente. Muchos están hablando de guerra espirituales y no tienen ni el mínimo sentido de lo que es una guerra espiritual. Están teniendo, según ellos, una guerra cuerpo a cuerpo con el maligno. Tú me das y yo te doy. Realmente el enemigo no puede tener ese tipo de guerra con nosotros como creyentes, ya que nuestro príncipe, que nuestro rey, que quien va adelante en nuestra batalla es Cristo. El diablo está teniendo una batalla con Cristo y está derribando a muchos creyentes en estos tiempos, mis queridos hermanos. Es lastimoso decirlo, pero en realidad las redes sociales es un instrumento que sirve para beneficio para la obra de Dios, pero también es un arma de doble filo, porque también sirve para entretener lo que es el pueblo de Dios. Hemos visto a través de los tiempos, precisamente en estos tiempos, de que muchas personas han salido a predicar por YouTube sin ninguna enseñanza y sin tener al Espíritu Santo, y lo que están haciendo realmente es confundiendo al pueblo de Dios. Y estas personas llegan a ser famosos, y cuando llegan a ser famosos, todo lo que ellos dicen, el otro cree que es verdad. He podido ver en estos tiempos muchas personas que se han casado 2 y 3 veces y se hacen llamar super apóstol. Son recasados y requete casados, y los seguidores de ellos hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque están trayendo una mentalidad humana a lo que es la grey de Dios. Porque ellos empiezan y dicen, ejemplo, si un hombre es malo y está maltratando a una mujer, que esta mujer no tiene el derecho de esperar un cambio en este hombre, sino simple y llanamente que se divorcie y se busque otro más para adelante. Yo considero que ¿cuánto marido tendrá entonces una mujer? Sin embargo, la palabra de Dios dice que ore por tu hermano, que ore por tus enemigos y que trate de resolver todas las cosas dando ejemplo, poniéndote a ti misma. Ahora bien, se ha cortado el poder de Dios. ¿Crees tú que Dios no puede librarte de que ese hombre te asesine? ¿Crees tú que el Señor no puede librarte de que ese hombre no te mate? Dice la palabra de Dios que todo obra para bien a aquellos los que han creído en la palabra de Dios. Siempre y cuando usted se alinee a la palabra de Dios, aunque usted muera, usted ha muerto en Cristo, mi querido hermano. Morir en Cristo es ganancia, registra y dice la palabra de Dios. Usted lo dice muy bien, mi querido pastor. Decimos muchas veces, hacemos un contraste con lo que pasa natural, con lo espiritual, y eso no puede seguir así. Realmente no puede seguir
así. A Moisés lo andaban buscando Faraón y Dios lo mandó hacia Faraón. Si Moisés estuviera pensando como pensamos nosotros, muchos de nosotros en estos tiempos, Moisés no hubiera ido porque lo andaban buscando. A Pablo lo andaban buscando y Pablo siempre estaba en aquellos lugares donde lo andaban buscando. Pero a Pablo no lo andaban buscando para hablar con él. A Pablo lo andaban buscando para asesinarlo, mis queridos hermanos. Y ahí es que entra la guerra espiritual. Ahí es que entra lo que es una verdadera guerra espiritual. ¿Cómo saber si estoy librando una guerra espiritual? Cuando tú sientas muchos ataques de parte del enemigo, éntrate más con Dios. Porque mientras más mal te está yendo las cosas, mientras más persecución tengas tú con tus hijos, con tu esposa, con todo lo que sea de adentro, esto significa que tú estás librando lo que es una batalla espiritual en tu hogar. Que las cosas no están saliendo como tú pensabas. Esto no significa que tú estés librando una guerra espiritual. Una guerra espiritual es aquella que se interpone en lo que es la adoración que tú le das al Padre. Una guerra espiritual es aquella a la que se opone a que tú ores. Una guerra espiritual es aquella la que se opone a que tú vayas a la iglesia. Una guerra espiritual es aquella que se opone a que tú evangelices. Una guerra espiritual es aquella la que te dice que no ore de madrugada. Una guerra espiritual es aquella que mientras más tú buscas de Dios, más son los ataques que vienen a tu vida. Eso es una verdadera guerra espiritual, mis queridos hermanos. Sí, se habla mucho de guerras espirituales. Veo mucho satanistas que hablan de lo que es guerra espiritual, pero realmente ellos lo que hablan es de su experiencia que tuvieron en su mundo oscuro, porque ellos le servían a la tiniebla. Como ellos le servían a la tiniebla, según ellos saben la contra, y ellos no saben la contra realmente. Pero verdaderamente el que sabe la contra es el que le ha servido a Dios. Ese sí es que sabe la contra para atacar o para soportar los ataques del enemigo. Aquellos que trabajaron directamente con el enemigo saben ciertas cosas, pero las verdaderas cosas espirituales en contra del maligno las sabe aquel que está luchando de este lado con Dios. Los cristianos son los que pueden hablar de guerra espiritual, no los satanistas, porque ellos estuvieron y hablaron con demonios, ellos vieron demonios, ellos vieron vacá, ellos vieron de todo habido y por haber. Yo conozco muchas personas que no vieron nada de esto en la antigüedad y tuvieron buenas batallas espirituales y pudieron vencer en todo tiempo. No vemos realmente que José pudo ver demonios y luchó realmente una batalla espiritual. David no vio demonios ni con cacho ni nada por el estilo y libró una batalla espiritual. Sin embargo, vemos también los apóstoles que ninguno de ellos vieron demonios porque no está registrado. Ninguno de ellos vieron gente volviéndose burro. Ninguno de ellos vieron este tipo de cosas porque no está registrada en la Biblia. Y esto no es importante y realmente esto no debe de interesarle a la grey de Dios. Esto le interesa al mundo. Pero ¿por qué el maligno trae estas cosas? Esta historia de gente que fueron satanistas, de gente que fueron brujos, ellos traen su conocimiento y empiezan a hablar de estas cosas, de lo que ellos vivieron, de su experiencia cuando eran brujos o cuando eran satanistas, y lo traen aquí a la grey de Dios y están entreteniendo al pueblo de Dios con sus historias baratas, y muchos de ellos hablando mentiras para poder sonar, para poder conseguir views. ¿Por qué? Porque esto llama a la atención, el ocultismo llama a la atención y el hombre siempre quiere saber cómo es que pasan las cosas. Y el pueblo de Dios debe de apercibirse de estas cosas, mis queridos hermanos. Guerra espiritual. ¿Qué es una guerra espiritual? Debe de saber, debe de entender, mi querido hermano,
Y la guerra espiritual, para tú entenderla, debes de buscarla en la Biblia. Los apóstoles tuvieron guerra espiritual. Cada persecución era una guerra espiritual. Cada vez que Pablo de Tarso salía y lo enlazaba y lo buscaba para entregarlo a la sinagoga, eso era una guerra espiritual, y ninguno de ellos pudieron con Pablo. El único que pudo con Pablo y con lo que Pablo tenía atrás fue Jesucristo. Y así mismo tiene que pasar en estos tiempos. Deja que Cristo pelee tu batalla. Entrégale tu batalla al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque tú ni yo vamos a poder triunfar si peleamos con nuestra propia fuerza. Si peleamos con nuestra propia armadura, mis queridos hermanos. Es tiempo de abrir los ojos, mis queridos hermanos. Es tiempo de lo que es YouTube. Es tiempo de que ustedes analicen bien los predicadores, que analicen bien los pastores, que analicen bien los superapóstoles, los superprofetas. Deben de analizarlo, no se pueden quedar solamente con lo que ellos le dan. Deben de tener el espíritu de Berea, que cuando a los bereanos Pablo les predicaba, ellos escudriñaban sus escrituras para ver si era verdad lo que Pablo le decía, mis queridos hermanos. La Biblia dice: resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Pero ¿cómo puedo yo resistir a este maligno? Cristo nos ha dejado bien una enseñanza. Cuando el diablo te venga con la palabra de Dios, tú también tienes la palabra de Dios para refutar al maligno en estos tiempos, mis queridos hermanos. Es necesario, mis queridos hermanos. Muchos hablan de guerras espirituales y de niveles. Ahora hay niveles en la grey de Dios. Hay personas que tienen un nivel tan grande que pueden hablar con Beelzebú mismo. Y cuando una persona tiene, según él, el poder para hablar con Beelzebú, es que es de Beelzebú. Y como eres de Beelzebú, puede hablar con Beelzebú naturalmente. La Biblia registra de que Jesús, en su ministerio terrenal, solamente tuvo una conversación con el maligno cuando fue tentado en el desierto. Después, la Biblia no nos relata más de que Cristo estuvo hablando con el maligno. No vemos esto. Sin embargo, muchos de los que dicen ser seguidores de Cristo, a cada rato están hablando con el maligno y no están hablando con ángeles. Los hombres de Dios hablan con ángeles. Los hombres de Dios hablan con Dios. Los hombres de Dios no hablan con el enemigo. Los hombres de Dios hacen que el enemigo huya de ellos o ellos huir del enemigo. Con el enemigo usted no puede pararse a hablar. Dice la palabra de Dios. Habló Eva y mira dónde estamos. Se detuvo Eva a hablar con el enemigo y mira dónde estamos hasta ahora. Y veo hombres y mujeres que se paran a hablar con el maligno y con los demonios. Y a cada rato están viendo demonios. Y a cada rato están en el infierno y que están librando una batalla espiritual. Mentirosos, habladores. No creo nada de esto, mis queridos hermanos. Pero sí creo que hay un Dios que salva. Pero sí creo que hay un Cristo que está librando nuestra batalla. Pero sí creo que hay un Cristo que es nuestro libertador. Pero sí creo que hay un Cristo que intercede por nosotros, que es nuestro abogado. Y Él dice: mis ovejas oyen mi voz. Los hijos de Dios no oyen la voz del maligno, mis queridos hermanos. Oyen la voz de aquel que dio su vida por ello. Mis queridos hermanos, créalo que eso es así. Eso es así, mis queridos hermanos. El hombre de Dios habla con Dios. El hombre de Dios vive hablando con Cristo. El hombre de Dios tiene una relación con Padre, Hijo y Espíritu Santo. El hombre de Dios se involucra en lo que es la cosa de Dios, mis queridos hermanos.
Es tiempo ya. El final está a la puerta. El final está a la puerta, mis queridos hermanos. Y el maligno está tirando todos los dardos de fuego posible. Y es necesario que agarremos el escudo que Dios nos ha dado a nosotros para poder soportar los dardos del enemigo. Mis queridos hermanos, hoy más que nunca, y en estos tiempos más que nunca, es de estudiar su palabra, es de estudiar la Biblia. Métase profundo con lo que es Efesios, con lo que es las armaduras de Dios, mis queridos hermanos. Es tiempo ya. Es tiempo, mis queridos hermanos. He visto muchos temas hablando de estas cosas. Y sinceramente, carecen muchas de ellas de fundamento. Y cuando hablo de estas cosas, hablo de guerras espirituales. Jesús libró una guerra espiritual en el desierto. Los antiguos, los primeros cristianos, libraron una guerra espiritual, siendo perseguidos y muchos de ellos siendo quemados en hoguera. Eso es una guerra espiritual. Y tú con aire acondicionado en tu casa y con una jipeta en tu casa, con una nevera llena, no es que es malo. Y tú me dices a mí que tú estás librando una batalla con el maligno. Donde te veo rular con tus pensamientos, donde te veo no muy concentrado en lo que es las cosas de Dios. No te veo evangelizando, no te veo haciendo nada de estas cosas y sin embargo me dice que tú estás sufriendo persecución. ¿Cuál persecución? La que tú te inventaste en tu mente. Veo cosas horribles, mis queridos hermanos. Cosas horribles que tienen que pasar. Yo sé que tienen que pasar. Pero hay hermanos nuevos en la fe que van escudriñando y buscando. Y al ellos ser nuevos en la fe, pueden caer en el error de estos falsantes. Y no me voy a callar. Seguiré hacia adelante, pregonando el evangelio, diciéndole a la gente que hay salvación, diciéndole a la gente que Cristo viene y diciéndole a los hermanos cómo son las cosas. Muchos de ellos saben cómo son las cosas, pero realmente deben de entender de que hay otros que no saben cómo son las cosas espirituales. Hay muchos que no entienden muchas cosas de la Biblia y es necesario que le expliquemos, mis queridos hermanos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta aquí me trajo el Espíritu Santo. Realmente, apercíbete, mi querido hermano. Apercíbete. A nadie le digo que se suscriba a este canal. Que sea el Espíritu Santo que convenza a todos aquellos que van a venir hacia este canal. Que sea el mismo Dios que lo lleve a ellos a hacer lo que tienen que hacer en el Espíritu. Porque sé que hay personas que le agradan este tipo de contenido. Sé que hay personas que andan buscando estas cosas. Otros son dobles moral. Tienen doble moral algunos. Cuando tú subes un video hablando de algo que está mal de una persona, te dicen, varón, póngase a predicar. Pero no han visto ni un video tuyo de lo que tú estás predicando. Pero aquel video sí entraron a ver qué es lo que tú dices. Doble morales. Pero que Dios le bendiga y que Dios se apiade de cada uno de ellos. Que Dios se apiade de todos nosotros. Que Dios nos libre a cada uno de nosotros. Y que la misericordia de Dios jamás se detenga. Y que no se aparte de ninguno de nosotros. Estuvo con ustedes su hermano Seferino Reyes Valera desde la República Dominicana. Un abrazo a todos mis seguidores. Los quiero mucho, mis queridos hermanos. Y voy a hacer algo diferente. Si tú has llegado hasta aquí, hasta el final, déjame en los comentarios qué te pareció y de dónde nos sintoniza. Y en el próximo video voy a estar saludando a aquellos que dejen los comentarios
aquí abajo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Chao, chao. La paz de Dios.